En el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, vamos a leer los versículos del 1 al 9 en el Evangelio según San Marcos. Así que nos ubicamos en la palabra de Dios y leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Marcos 14, del 1 en adelante, dice así la palabra de nuestro Dios. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestan. Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando quieran les pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. El Señor afirme su palabra con el poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. El tema para esta mañana es: alabemos y adoremos frente a Jesús. La pregunta, tal vez demasiado sencilla, es: ¿dónde está Jesús? Porque si vamos a ubicarnos frente a Él, sería bueno que sepamos dónde está. En un sentido muy básico, podríamos decir que está aquí en el templo. Lo cual definitivamente afirmamos, ¿verdad que sí? Que Jesús está aquí. Pero Jesús, en el contexto de la Escritura, no está en el templo. Jesús intenta ir camino a Jerusalén en su último viaje a la santa ciudad, sabiendo a lo que se va a enfrentar. ¿O no lo sabría? Y el enfrentamiento es con su propia muerte. Por eso representa cierta paradoja el hecho que en lo que conocemos como en la entrada triunfal o en el Domingo de Ramos que celebramos hoy, la gente, conforme a la descripción que hace el Evangelio, levantaban palmas y alzaban su voz en gritos de júbilo, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En esta mañana la iglesia de Villa Andalucía levanta la voz para decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero entre los transeúntes que iban abriendo el camino a Jesús, yo no sé si ustedes se fijaron que había alguien con una espada. Lo reconocieron, ¿verdad?, al personaje con una espada.
porque ciertamente en ese escenario de la multitud habría de todo, como debemos suponer. Había de hecho la expectativa que el rey, entre comillas, que vendría, vería a salvar a su pueblo de una manera política, instaurando un gobierno humano para acabar con la opresión de los poderes reinantes de la época. Pero antes de ese encuentro de Jesús con la multitud que lo esperaba para cantarle, para proclamarle y para adorarle como el rey de los judíos, se detiene en un poblado que acostumbraba a ir en Betania, una aldea cerca de Jerusalén, posiblemente, ¿verdad? Para que tengamos una idea, más o menos a media hora en carro de Betania a Jerusalén, y se detuvo allí, en Betania. Y nos cuenta la narración que una mujer sin nombre para Marcos, Juan dice que era María Magdalena, pero de todas maneras, una mujer entra apresuradamente a casa de Simón, el fariseo. Y allí, sin encomendarse a nadie, abre un frasco de alabastro que el autor se cuida en decir que era de mucho precio, conteniendo la fragancia de nardo. ¿A cuántos les gustan los perfumes aquí? Yo levanto la mano primero. Los buenos perfumes. En una ocasión yo fui a una tienda X y en entrada, ¿verdad?, había una persona ofreciendo los cartoncitos con perfume. Me dio dos. Y yo los tomé sin ninguna importancia. Y entonces cuando voy caminando, me pongo a oler los cartoncitos. Uno no me gustó, pero el otro me encantó. Pero ya había trasvirado los papelitos y yo decía, pero ¿cuál es cuál? ¿Cómo le pregunto a la persona el que me interesa? Bueno, pues me olvidé de los perfumes. Pero el recuerdo de aquella aroma se quedó grabado en mi cerebro. Y decía en mi conversación interior, qué rico huele ese perfume. Cuando yo busqué para ilustrar el ejemplo en esta mañana, Hilda, ¿sabe cuánto cuesta un frasco de perfume de nardo? $300. Entonces yo dije, pues mira, mejor el pote. Mejor fue que no virara. Y esta mujer, que de hecho es criticada porque alegadamente ese perfume pudo haberse vendido por 300 denarios, rompe, dice el texto, ¿verdad?, el frasco de alabastro y comienza a enjugar, a ungir al Señor con el perfume de nardo desde la cabeza. Y si es un frasco lleno de perfume, podemos pensar en esa imagen del líquido recorriendo todo el cuerpo de Jesús. Para la reflexión de esta mañana me preguntaba cuál es el perfume nuestro para ofrecer al Señor. Y cuando usted se acercaba al altar, algunos de ustedes con las lágrimas en sus mejillas, yo decía, eso es perfume delante de Dios. Nosotros podemos perfumar el trono de Dios incluso con nuestro dolor, con nuestro quebranto. Cuando lo hacemos a través de una adoración
que es sincera, que es auténtica, que es humilde, que es lo que tenemos. Porque lo que hemos traído aquí hoy, independientemente de las circunstancias, es lo que tenemos en nuestra vida. Nuestro dolor, ¿verdad? Nuestras alegrías, nuestras frustraciones, las cosas que no entendemos, lo que le preguntamos a Dios para lo cual no hemos recibido una respuesta que nos satisfaga aún. Y eso usted y yo lo traemos a la casa de Dios un día de la entrada triunfal. Y aunque allí en aquella multitud habría todo tipo de experiencia, de sentimiento y también de intenciones, yo declaro en el nombre del Señor que esta iglesia en esta mañana se levanta ante el escenario de la cruz con perfume de nardo en su corazón para adorar al Rey que vive. Para reconocer que aquel por el que hemos entregado la vida a través de la fe está aquí en esta mañana y es merecedor de la adoración de un pueblo que entra cantando y adorando al Rey de los siglos y diciéndole: oh Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Y en esta mañana, cuando nos confrontamos con el texto para hoy, con aquella mujer que entró, no sabemos cómo, porque no lo dice, pero podemos suponer con una gran expectación para adorar al Maestro, posiblemente llena de problemas, llena de circunstancias. Y hace un acto de adoración que le costó, según la propia boca de Jesús, que el nombre de esta mujer, de aquí en adelante, donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y usted y yo estamos aquí en esta mañana con perfume de nardo en nuestro corazón. Pero como esta es una semana que va a incluir un espacio para la reflexión y para la oración y para una devoción especial delante de Dios, yo creo que es importante que este camino de la entrada triunfal nos lleve a recorrer las distintas escenas que enfrentaremos durante esta semana. De manera que no tomemos tan a la ligera cada etapa del proceso y reconozcamos que aunque la iglesia puede decir en esta mañana, donde quiera que se reúna sobre la faz de la tierra, que allí en cada templo está el Señor, también reconocer que el Jesús del camino es el que está precisamente caminando en los escenarios de muerte, de dificultad de nuestro pueblo. Y para ponerle carne a ese argumento, yo busqué, en relación a una conferencia que escuché recientemente, algunas pistas donde también podríamos encontrar a Jesús. De manera que no vayamos a pensar, como yo sé que no lo piensan, que Jesús solamente está en el templo. Porque en el templo de Jerusalén, irónicamente estaban planificando su muerte. Y como suele ocurrir con situaciones donde percibimos que la otra persona o que el otro grupo represente amenaza, entonces
ocurren las coaliciones, ¿verdad? Digo, las coaliciones no necesariamente son negativas. Lo que quiero decir es que cuando nos unimos en coalición para atacar a otra persona, entonces esas coaliciones pueden ser cuestionadas por la misma palabra de Dios. Y entonces, en esa conferencia que escuché recientemente, escuché cosas que sabía, pero cuando vuelven a ser confrontadas con la dura realidad que vive nuestro pueblo, entonces uno como que se da con la dura realidad. ¿Dónde está Jesús hoy? La conferenciante decía que los grupos más rechazados por el discrimen y por otras cosas en nuestra sociedad, en el orden en que los voy a mencionar, ¿tienen una idea de cuáles son? Los homosexuales, los ex convictos y los extranjeros. En ese orden proporcionalmente. Y yo creo que podemos encontrar allí también a Jesús. En las situaciones que viven las personas que son rechazadas por los componentes de la sociedad. Y que miran para un lado y miran para el otro y no ven esperanza. Y que salen de aquí y se meten en otro lugar buscando algún refugio y lo que encuentran es rechazo tras rechazo. Y en la mañana de hoy el texto nos está diciendo: quien tenga el perfume de olor fragante para ofrecerlo a Dios es bienvenido a la casa de Dios. Quien tenga en su corazón la disposición para rendir su vida, cueste lo que cueste, delante del Señor, venga a adorar el nombre del Señor. Lo demás lo tramitará el Señor. Pero no es justo desde mi punto de vista esa carga en las personas que ya están marginadas y estigmatizadas por nuestra sociedad. Usted sabrá el problema que tiene una persona que ha sido convicta para, por ejemplo, conseguir un empleo. O eso no pasa en Puerto Rico. Estamos como que ajenos de esa realidad, ¿verdad? Sí. O para conseguir cualquier otro servicio básico que represente la dignidad de ese ser humano. ¿Y qué usted me dice de los extranjeros? ¿Qué me dice de los extranjeros? En Puerto Rico no tienen problema, ¿verdad que no? De discrimen. No lo tienen. Porque este pueblo ciertamente, yo puedo celebrar eso, es un pueblo sumamente hospitalario. Con la gente que viene de vacaciones. ¿Verdad que sí? Muy hospitalario, muy bienvenidos son todos. Hasta que la persona decide radicar su domicilio en Puerto Rico. Bueno, la vida es así, pero el texto en esta mañana nos tiene que confrontar de manera distinta. A mí me confrontó. Y pensar, por ejemplo, que estoy citando a la persona que escuchamos en esta conferencia de octubre del año pasado a enero de este año. 780 personas fueron interceptadas en las aguas
que nos rodean, porque anhelaban llegar a este país. Todos sabemos por situaciones tan diversas por las que lo hacen, ¿verdad? También somos testigos del entierro de 11 personas fallecidas tratando de buscar al ojo en nuestra tierra. ¿Lo recuerdan? Recientemente. Entonces el Jesús que se hace presente en la iglesia no puede quedarse en estas cuatro paredes. Tiene que salir con nosotros a llevar esperanza a alguna de estas vidas que no necesariamente reconoceremos a través de su rostro, pero que Dios sabe que están ahí, que conviven con nosotros y que en ocasiones son nuestros vecinos. Y seguía añadiendo leña al fuego esta conferencia para decir que solo en el mes de enero se había reportado 665 casos de violencia de género. ¿Dónde está Jesús? Para que podamos perfumarlo con nuestra vida de testimonio y de servicio delante de Él. Para que el propio Jesús nos diga, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Por cuanto el día de la entrada triunfal separaste un espacio para ir a la casa de Dios a adorar su nombre, con el perfume que me agrada, que es el perfume de la adoración. Y que de allí salimos a convocar a el que se nos parara de frente para decirle: ven a la casa de Dios donde hay restauración, porque allí está la presencia de su Espíritu. Y el Cristo que ciertamente va a morir, pero va a morir lleno del perfume y de la fragancia de aquella mujer. A ese Cristo te invitamos a conocer o a acompañar durante esta Semana Santa. Y termino con esta nota de muchas otras sobre esta conferencia que reseñaba 313 casos de violencia a menores en nuestro país. Y no tengo que abundar más, porque el dolor a veces raya en algo que no tiene palabra para describirse. El abuso de una persona adulta que, según estos datos, comienza a gozar o ha establecido, ¿verdad?, por la relación de cercanía, una confianza, porque es parte de la familia en muchos casos, ¿verdad? Entonces comienza a desarrollar esa confianza y a aparentar una nube de honestidad, de integridad, de buenas intenciones. Y a la menor provocación nos enteramos que ha habido una violencia en cualquiera de los sentidos. Entonces, ¿dónde está Jesús? Porque la directora nos invitaba a pensar en el tema para esta mañana. Adoremos y alabemos frente a Jesús. Y aunque está aquí, amada iglesia, aunque está aquí, también está allí. Está con Haití en este momento, ¿verdad que sí? ¿Dónde está Jesús? Está frente a nosotros, pero también frente a muchas personas más que no lo ven o no le permiten ver. Y en esta mañana Él
vínculo desde este texto del Evangelio de Marcos en el capítulo 14. Tiene que seguir dirigiéndonos por cada encuentro con Jesús durante esta semana. El martes, el jueves en el Getsemaní a través de una dramatización, el viernes frente a la cruz y el domingo en el día de la resurrección. Para que desde allí, desde la cruz vacía, podamos declarar que el Señor de nuestra vida venció la muerte para siempre. Y que en cada situación de muerte de nuestra gente podamos ver rayos de esperanza. Amén. Que así nos ayude Dios en esta semana. Dios les bendiga.